Bien, buen día a todos. A nombre del comité académico de la Asociación de Químicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, me complace en presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Idalina del Carmen Dales Insaurralde. Es doctora en bioquímica con especialidad en el área de inmunología. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y su trayectoria profesional se ha consolidado en el ámbito clínico, científico y académico con más de 3 décadas de experiencia pues, en investigación, docencia y asesorías especializadas. Actualmente, la doctora Idalina dirige el laboratorio Biosim allá en Paraguay. También es asesora científica en inmunología para la empresa Infotec SA y es asesora bioquímica en la Fundación Paraguaya de Celíacos, la FUPACEL. En el ámbito académico, fue encargada de la cátedra de bioquímica clínica en la Universidad del Norte y también docente de bioquímica en la carrera de medicina de la Universidad del Pacífico. Su formación se ha complementado también con un par de pasantías internacionales, ambas en hospitales de Argentina, en el Hospital Pediátrico Dr. Juan P. Garraham y el Hospital Gastroenterológico Municipal Carlos Bonorio, como ya comenté, en el país de Argentina. Y bueno, la doctora ha publicado diversos trabajos científicos. El día de hoy, esta es una breve reseña de su amplio currículum. Y el día de hoy nos va a presentar el tema biomarcadores en el diagnóstico de patologías hepáticas autoinmunes. Doctora Idalina, es un placer para nosotros. Le cedo la palabra. Puede compartir su presentación. Un gusto. Bueno, doctor Carlos, gracias por la presentación y realmente un gusto compartir con ustedes a través de la experiencia en el laboratorio clínico, así como mencionó, de varias décadas, que es una pasión para mí todo lo que se refiere a los biomarcadores de todas las enfermedades autoinmunes, porque es mi principal actividad en el laboratorio y dentro de lo que es la docencia también. Y he tenido la oportunidad de compartir con usted, doctor Carlos, en diferentes foros y la última oportunidad fue en Paraguay, cuando tuvimos el privilegio de escucharlo en el Congreso de Reumatología. Bien, les quería comentar de que vamos a partir de una premisa de que el diagnóstico autoinmune en general es complejo. Y esa complejidad se da por varias situaciones. Una de ellas es que muchas de estas patologías se superponen los síntomas y los biomarcadores no son específicos, no siempre son específicos, la mayoría de los casos no. Y en las enfermedades hepáticas autoinmunes, se vuelve más complejo el tema para el médico sobre todo, que es un desafío el diagnóstico, porque se superponen, hay situaciones de superposición de los grandes grupos de enfermedades que son las de los hepatocitos y la de los canalículos biliares. Entonces hay una mezcla de hepatitis y colestasis en algunos pacientes y los autoanticuerpos que le iré mencionando a lo largo de la presentación son de ayuda, pero no son característicos de una u otra patología. Entonces, dentro de las hepatopatías autoinmunes, vamos a estar desarrollando los que se refieren exclusivamente a las enfermedades que afectan a los hepatocitos, y que son las hepatitis, y por otro lado a los canalículos biliares, que son las colangitis. Entonces, dentro de las hepatitis autoinmunes, habitualmente se mencionan dos tipos, el tipo uno y el tipo 2. Sin embargo, hay un tipo 3 que hasta aún hoy es controvertida su aceptación y ya les explicaré posteriormente por qué. Y dentro de las colangitis tenemos a la colangitis biliar primaria y a la colangitis esclerosante primaria, donde de cada uno de estos vamos a estar hablando de los marcadores más característicos. Todas estas patologías autoinmunes en general
se diagnostican a través de algoritmos diagnósticos y criterios diagnósticos, donde entran criterios clínicos, criterios bioquímicos, inmunológicos, criterios anatomopatológicos y muchas veces de imágenes. Entonces, dentro de estas patologías del hígado, lo primero es el hallazgo clínico y bioquímico a través de una historia clínica y pruebas hepáticas donde las pruebas de las enzimas como las transaminasas, la fosfatasa, la gamma GT, nos va a dar una información y si a eso le agregamos a la bilirrubina, entonces se potencia más la sospecha diagnóstica para que el médico pueda solicitar los exámenes serológicos autoinmunes, donde esta detección de estos autoanticuerpos, generalmente la primera línea para realizar estos son por el medio de la inmunofluorescencia, análisis de inmunofluorescencia indirecta, y luego como segunda línea de confirmación ya de lo que haya salido en la inmunofluorescencia están los inmunoensayos específicos que serían las pruebas reflejas. En cuanto a los exámenes, un momentito. En cuanto al último paso sería ya la confirmación de parte del médico a través de una biopsia hepática que en muchas ocasiones recurren a ella para un diagnóstico definitivo y también pueden recurrir al diagnóstico por imágenes como en la colangitis esclerosante primaria, donde los biomarcadores no tienen relevancia clínica. Entonces recurren a una colangiografía ante la sospecha diagnóstica y para la confirmación. Fíjense en esto, en este algoritmo que nos presenta el Grupo Español de la Sociedad Española de Inmunología. En la primera línea, tenemos todos los anticuerpos que son los que vamos a realizar por inmunofluorescencia, que serían los antimitocondriales, ANA, antimúsculo liso, antimicrosomales del hígado y riñón, o LKM1, el anticitosol hepático tipo 1 y el ANCA-P atípico. Y también tenemos la posibilidad que la serología sea negativa, o sea, que sean cero negativos algunos pacientes, y en ese caso se recurren directamente a las pruebas reflejas ante la sospecha diagnóstica, porque no está recomendado hacer la serología reflejas si los autoanticuerpos han dado negativo, a no ser que haya una alta sospecha de una patología. Bien, entonces en la segunda línea encontramos como prueba refleja del anticuerpo mitocondrial que observamos por inmunofluorescencia, encontramos a los antimitocondriales en un soporte sólido como sería una ELISA o puede ser también por CLIA o por inmunoblot. En este caso, mediante el avance que ha habido en el descubrimiento de los antígenos, hoy día tenemos los anticuerpos anti-M2, la fracción M2 y su unidad E2, pero con los tres antígenos que forman parte de los diferentes complejos que intervienen acá, como el piruvato deshidrogenasa, el oxoácido y el disculpen, el oxoglutarato deshidrogenasa y el oxoácido deshidrogenasa, que son los tres antígenos que se utilizan en el AMA M2-MIP3, antimitocondriales M2-MIP3, que son de los tres antígenos. Mientras que el anti-GP210 y anti-SP100 se va a realizar como una prueba refleja en caso que los mitocondriales hayan dado negativos o ante la sospecha de la severidad del cuadro clínico, también solicitan porque están más asociados con cuadros clínicos severos estos dos. Bueno, posteriormente vamos a ver que en cada una de estas enfermedades se presenta un ANA positivo por lo general, no siempre, pero en un alto porcentaje, y hay patrones que orientan hacia qué antígeno estamos situados. En cuanto al anticuerpo antimitocondrial, sabemos que la prueba refleja es la antiactina F o actina filamentosa del tipo IgG que también hay en los inmunoensayos de ELISA y CLIA.
La LKM1 y anticitosol hepático tipo 1, que son estudiados para la hepatitis tipo 2, hepatitis autoinmune tipo 2, se pueden realizar exclusivamente, la LKM1 se inicia con IFA, pero se pueden hacer también por pruebas reflejas, igual que el anticitosol hepático tipo 1. Y había mencionado que cuando la serología del LKM1 y anticitosol hepático tipo 1 da negativo, se puede recurrir a los anticuerpos antirreceptor de la asialoglicoproteína, que si da positivo abre la sospecha de que se trata de una hepatitis autoinmune tipo 2, o el antígeno soluble hepático pancreático, que también es un anticuerpo que está presente en la hepatitis autoinmune tipo 1. Entonces no es exclusivo de la hepatitis autoinmune tipo 2. Y fíjense que en la colangitis esclerosante primaria, el único autoanticuerpo que está asociado es el ANCA-P atípico. Por eso es que hablamos que no tiene relevancia clínica la presencia de autoanticuerpos. Pueden estar presentes también cualquiera de los mencionados anteriormente, pero que no se relacionan directamente. De ahí que la colangiografía se impone como ayuda diagnóstica. Bien, voy a abordar a las hepatitis autoinmunes. En general, estas son enfermedades inflamatorias del hígado, donde los hepatocitos son destruidos por el propio sistema inmune anormal, y la etiología es desconocida. Sin embargo, su carácter es crónico y es progresivo, y como en respuesta a ese proceso inflamatorio que puede ser importante, el organismo va formando un tejido cicatrizal que es un tejido fibroso, que termina llevando a una fibrosis del hígado, que en ocasiones, si es importante, puede invalidar la función hepática y tal vez hasta requerir, en los casos más graves, de un trasplante hepático. Laboratorialmente, ¿qué vamos a encontrar? Desde el punto de vista de un análisis bioquímico, vamos a encontrar una hipergamaglobulinemia, una elevación de las transaminasas, una elevación más que el doble en la hepatitis tipo 2 respecto a la tipo 1, la presencia de los autoanticuerpos más relacionados a cada uno que vamos a ir viendo, y los altos niveles de IgG e IgA y bajos niveles de C4, lo cual indica un consumo del complemento C4 que se da en varias patologías autoinmunes. El predominio de esta hepatitis, como todas las enfermedades autoinmunes, es superior en las mujeres respecto al hombre, y en este caso la relación es de 4-1. Es bastante importante la diferencia, aunque hay otros casos en que vamos a ver que es superior a esta la relación. El diagnóstico de la hepatitis autoinmune requiere en primer lugar la exclusión de otras enfermedades hepáticas. Una vez que se haya excluido las hepatitis virales o las inducidas por droga o una enfermedad de Wilson, entonces se recurre a los autoanticuerpos que nos van a ayudar a orientar el diagnóstico. Y en general, estas patologías tienen buena respuesta al tratamiento, aunque hay un 10% de casos en que puede complicarse con formas más graves. Bueno, en cuanto a la hepatitis autoinmune tipo 1, tenemos como autoanticuerpos en primer lugar a los anticuerpos antinucleares, que hay una alta tasa de positividad, sobre todo del tipo AC1 u homogéneo. En un 75% de los casos puede dar un ANA positivo, seguido de los anticuerpos de tipo moteado o granular. También el segundo autoanticuerpo sería el antimúsculo liso, que vamos a ver qué patrón es el que más le caracteriza a esta patología. Los anticuerpos antiactina F o F-actina del tipo IgG, que se realiza por ELISA o por CLIA. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que podemos hacerlo por IFI y posteriormente confirmarlos con un ELISA.
y también los anticuerpos antiantígeno soluble hepático pancreático, que en ocasiones puede ser el único autoanticuerpo presente, siendo negativo los anteriores. Y es allí que ha surgido la idea de que podría existir un tercer tipo de hepatitis autoinmune, el tipo 3, que sería el de peor pronóstico que la hepatitis autoinmune tipo 1, que es la más benigna entre todas. Esta hepatitis autoinmune tipo 1 rara vez se complica, pero hay grupos de estudio como el Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune que sostiene que esta hepatitis que se le quiere denominar como tipo 3 realmente es una hepatitis tipo 1 complicada. Complicada y en muchas ocasiones, en un buen porcentaje de pacientes, en más del 10% inclusive, pueden presentar anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso y anti-SLALP. Los tres marcadores pueden presentar, por eso de ahí que se siga sosteniendo que es una hepatitis autoinmune complicada. ¿Y por qué complicada? Porque este tipo de hepatitis autoinmune requiere inmunosupresión de por vida. El siguiente autoanticuerpo es el antirreceptor de la asialoglicoproteína, que no es exclusiva de la hepatitis autoinmune tipo 1, puede estar presente también en la hepatitis autoinmune tipo 2. Entonces a veces no ayuda tanto. Vamos a los anticuerpos antinucleares. Desde el momento en que surgió la posibilidad de usar las células EP2 como sustrato para el anticuerpo antinuclear, ha habido un paso importante en el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes porque nos permite conocer el antígeno, más aún después de la intervención de la ICAT, que nos ha ayudado muchísimo ordenando a todo esto con una nomenclatura que se hace universal y aparte de eso, la ubicación del antígeno nos ayuda a que se hayan creado esos autoanticuerpos, que a detectar los autoanticuerpos por otras metodologías, no que se hayan creado, que se hayan creado kits o reactivos que nos ayuden a detectar a esos autoanticuerpos. La sensibilidad varía en un 50 a 90% y la proporción del homogéneo, como les dije, es preponderante respecto a los granulares o moteados. La especificidad antigénica va desde histonas, cromatinas, nucleosomas. También tenemos al centrómero, a la especificidad antigénica para el AC3, que vamos a ver que puede estar presente en estas patologías. Y ninguno de estos anticuerpos son específicos de la enfermedad hepática autoinmune. Se puede presentar solos, un ANA solo o en combinación con el antimúsculo liso. Fíjense este grupo de patrones que son los que habitualmente vamos a encontrar en estas patologías hepáticas autoinmunes, tanto en las hepatitis como en la colangitis. Por ejemplo, está el homogéneo, el nucleolar, tenemos también el de puntos múltiples, que es el AC6, que es un granular. Tenemos también los granulares finos, gruesos, AC4, AC5. Tenemos el mitocondrial, el AC21, y el AC15, que está muy relacionado con el antimúsculo liso. El AC15 es el citoplasmático fibrilar lineal. Entonces, cuando este patrón da positivo, por lo general se solicita el antimúsculo liso y se supone que debería dar positivo, que puede darse como puede que no. La inmunofluorescencia indirecta, fíjense la diferencia que hay del ANA en células EP2 y las células de tejido de roedor. La diferencia es enorme. En ambas se nota que son positivas, pero en el que es en EP2 vemos un patrón. En cambio, en el otro vemos solamente que es positivo. Y esa era la lucha antigua de que no se definía un patrón, que luego sí se pudo ver, solamente era el ANA positivo o negativo. Y posteriormente tenemos estos más de 30 patrones que hoy día conocemos.
En cuanto a los autoanticuerpos relacionados, también relacionados con las hepatitis autoinmunes, el triple tejido de roedor sigue siendo el método de referencia. La inmunofluorescencia en triple tejido de roedor sigue siendo el método de referencia para la detección simultánea de estos autoanticuerpos y le complementa a los patrones de ANA obtenidos en células EB2. Sabemos que la inmunofluorescencia es una técnica inmunohistoquímica donde el antígeno es detectado in situ, tanto en una célula como en un tejido, y es revelado esa unión del autoanticuerpo presente en el suero del paciente, unido al antígeno celular por medio de un anticuerpo marcado con isotiocianato de fluoresceína, que va a ser el método del cual voy a estar hablando en este momento. Fíjense acá el tejido, cómo le rodea el tejido del estómago, que es un tejido liso. Luego tenemos el tejido tanto de la corteza renal como de la médula renal y el tejido hepático. Cada uno de estos tejidos nos va a estar dando una referencia acerca de qué autoanticuerpo es el que está presente en la muestra de ese paciente que estamos investigando. En algunos casos puede estar apareciendo una fluorescencia en los tres tejidos, en otros casos en dos tejidos o en un tejido. Entonces, veamos. El primer anticuerpo que vamos a estar estudiando son los antimúsculo lisos, que ya se han descrito en el año 1965 usando el mismo sustrato que hoy día estamos utilizando, que son los cortes criostáticos de riñón, estómago e hígado de roedor, o triple tejido como le llamamos. Constituye un grupo heterogéneo de autoanticuerpos que tiene reactividad sobre diferentes proteínas del músculo liso, como serían la actina, la tubulina, filamentos intermedios y otros más como la vimentina. Pero fíjense que los tres que mencioné primeramente son los que están mejor asociados, de mejor manera asociados a este músculo liso positivo. La inmunofluorescencia, entonces, del tejido de roedor, en el tejido de roedor va a reaccionar con el músculo liso de los tres tejidos, pero donde más vamos a fijarnos en el del estómago y en el del riñón, porque define mejor al patrón que estamos buscando. En el tejido del estómago vamos a mirar la muscularis mucosa. Y acá entonces vemos en el ángulo superior izquierdo a la muscularis mucosa con fluorescencia y en el anterior, en este mismo, les muestro de que las fibras de actina que se desprenden por lo general de esta muscularis mucosa atraviesan la zona de las células parietales. Antes se decía que eso era patognomónico, que era muy significativo. Hoy día puede que no estén presentes también, porque lo más significativo es lo que vamos a encontrar en el riñón con el patrón BGT que tenemos que buscar. Entonces se define como patrones asociados al músculo liso el patrón BG y BGT. Voy a ir explicando cada patrón. El patrón B, que es el patrón vascular, es cuando el anticuerpo reacciona exclusivamente con las paredes de vasos sanguíneos, pero ese patrón no es exclusivo de la hepatitis autoinmune tipo 1. Entonces, no es exclusivo de un antimúsculo liso positivo que nos orienta al diagnóstico de la hepatitis. En cambio, el patrón BG y BGT sí son los que están mejor relacionados y son los que al médico le va a interesar que le comentemos que hemos hallado. Anteriormente había laboratorios que no comentaban qué patrón veían, sino sencillamente positivo y la dilución hallada, pero el patrón es realmente importante. También hay errores de conceptos cuando solamente se fijan en la muscularis mucosa y ven positiva. No, 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 no es lo único que tiene que florecer, es uno de ellos nada más. Entonces, el patrón BGT es el que mejor se correlaciona y es más, el 80% de este patrón corresponde a la F-actina.
que está presente en el 80% de los pacientes con hepatitis autoinmune tipo 1. De ahí que los anticuerpos anti-actina F y IgG se puede confirmar por inmunoensayo específico como ELISA Immunoblot y son pruebas confirmatorias de un patrón VGT. ¿Me están siguiendo, doctor? Sí, doctora, sí. Perfecto. Bien, veamos entonces la relación que hay entre el antimúsculo liso y el patrón AC15 en células EP2. Es importante mencionar que el patrón citoplasmático AC15 o fibrilar lineal, citoplasmático fibrilar lineal, es la que presenta reactividad para las fibras de actina y es la que mejor está asociada con los pacientes con hepatitis autoinmune tipo 1. Y las fibras de actina que a nosotros nos interesa y es la que medimos cuando estamos realizando una prueba refleja, la actina F, es el polímero actina F. La forma monomérica no se utiliza para el estudio de por ensayos de ELISA o CLIA. La sensibilidad que tiene esta determinación de anticuerpo antiactina F es del 90% en fase aguda y no nos sirve porque solo en fase aguda es alta su sensibilidad y no nos sirve para el seguimiento del tratamiento. Bien, otros autoanticuerpos que podríamos encontrar y que muchas veces cuando se va complicando el paciente, que realmente no debería ser, pero hay un porcentaje que puede llegar a complicarse, le suele solicitar el médico los anticuerpos antígeno soluble hepático pancreático, que se conocía antes como dos entidades diferentes, pero desde el momento que se conoció que eran ambos hacia un mismo antígeno, se fusionó la denominación. Entonces le llamamos antígeno soluble hepático pancreático. Esto cuando está presente generalmente es en formas más graves de la hepatitis autoinmune tipo 1. Y muchas veces, como les comenté, está solo. No hay ni ANA ni músculo liso presentes, son todos negativos y este está positivo. Y generalmente ese es el paciente que va a requerir una inmunosupresión o es el paciente más complicado. El anticitoplasma de neutrófilos, ANCA, si bien es cierto, no es un marcador de predilección, puede dar positivo el ANCA-P y generalmente hay que hacer pruebas reflejas como para salir de la duda si por ELISA o por CLIA. Y el antirreceptor de la cialoglicoproteína que también se realiza por ELISA. Entonces, la inmunofluorescencia está indicada hacerla por IFI y confirmarla por ELISA. O directamente hay laboratorios que lo hacen ya solo por ELISA. Y los ANCA son comunes en otras enfermedades hepáticas, por eso decía que no es relevante su determinación. Pero a veces ante la negatividad de los otros marcadores suelen solicitar los médicos. Y la positividad se asocia a una mayor actividad necroinflamatoria y peor pronóstico, ya sea viral o autoinmune, porque se presenta también en hepatitis virales. Bueno, en cuanto a la hepatitis autoinmune tipo 2, tenemos como principales autoanticuerpos los antimicrosomales de hígado y riñón de tipo 1, LKM1, y los anticuerpos anticitosol hepático también tipo 1. Los antimicrosomales vamos a realizarlos como primera medida por inmunofluorescencia. Sin embargo, hay laboratorios que ya lo realizan directamente en otro tipo de soporte. Puede ser por ELISA. Entonces, si realizamos en triple tejido, estos anticuerpos tienen reactividad en túbulos proximales y en citoplasma de hepatocitos. Y no hay reactividad en células parietales gástricas. No es como el asma, que había una reacción con todos los tejidos. Sin embargo, en este caso, la reacción es en los túbulos proximales del riñón y en los hepatocitos. Toda la parte de estómago no hay fluorescencia. El anti-LKM1 es un marcador
muy importante en la hepatitis autoinmune tipo 2. Fíjense cómo se ve la fluorescencia en la parte del riñón, como los proximales parece que sobresalen más, es más intensa la fluorescencia y se ve brillante. Mientras que los hepatocitos, las células del hígado como son más pequeñas, no son tan lindas como las de los riñones por inmunofluorescencia, ¿verdad? Pero se ve que respeta el núcleo, solamente fluoresce el citoplasma y también se ve una fluorescencia brillante de acuerdo a la intensidad, a la cantidad de autoanticuerpos presentes. Ahí vemos de manera más cercana y se ve que los que fluorecen son los túbulos proximales y los que se ven apagaditos son los distales. Bien, las pruebas reflejas ante una inmunofluorescencia positiva, vamos a las de segunda instancia, que son ELISA, CLIA, Inmunoblot, ensayos multiparamétricos, lo que el laboratorio disponga y haya validado. Estos anticuerpos antígeno soluble hepático de hígado y páncreas, su target se ha caracterizado como la selenocisteína ARN T sintetasa y esto ha hecho también de que podamos tener en fase sólida los anticuerpos para detectarlos, los reactivos. Y se detectan entonces mediante inmunoensayos, ya que estos no se pueden detectar por inmunofluorescencia. La presencia de estos autoanticuerpos pronostica mayor gravedad y peor evolución, pero se presentan entre 10 y 20% de los casos de pacientes con hepatitis tipo 1 y tipo 2, porque en los dos están presentes. El anticitosol hepático anti-LC1 tiene reactividad con el citoplasma de los hepatocitos. Esto sí puede detectarse por inmunofluorescencia y por ELISA o por LIA, ensayos como es lineales, inmunoensayos lineales, pero fíjense de que simultáneamente en inmunofluorescencia se presenta la LKM1 y el anti-LC1. Y entonces se ve enmascarado por el LKM1 en el hígado. Por lo tanto, es difícil separarlos y diferenciarlos y se recurre entonces a la ELISA o a otro tipo de inmunoensayo para detectarlos. Por ELISA, ¿cómo lo veríamos? Veríamos que se colorea los hepatocitos y la zona yuxtavenular no hay fluorescencia. Entonces, esto se puede presentar en forma simultánea con el LKM1 en un 30-40% de los casos y en forma única apenas en un 15% de los casos. Pero como les dije, el LKM1 le enmascara, por eso no lo vemos. Es común verlo en individuos de menor edad y de hecho la hepatitis autoinmune tipo 2 es más frecuente en jóvenes y niños y es de mayor gravedad que la hepatitis autoinmune tipo 1 que se presentan en adultos y niños. Este anticitosol hepático tipo 1 se correlaciona muy bien con los aumentos de las transaminasas ASAT o GOT y los títulos de estos anticuerpos disminuyen con el tratamiento. Eso es también muy bueno porque se tiene un anticuerpo para hacer el seguimiento. El patrón, les había comentado, he visto no hace demasiado tiempo un caso positivo y que realmente el LKM1 no estaba presente y se veía una belleza solo. Pero acá en la imagen se ve como muy cargado el citoplasma. En lo que nosotros llegamos a observar era más hacia la membrana la fluorescencia y se iba debilitando la fluorescencia a medida que se acercaba hacia el núcleo y el núcleo por supuesto sin ninguna fluorescencia. Y tal cual, en las zonas donde había venas o vasos sanguíneos no había fluorescencia. Por más que los hepatocitos estén presentes, le rodean a esos vasos, la fluorescencia no se presenta y eso es característico en el patrón del anti-LC1 por inmunofluorescencia. Ahora, cuando estamos observando una inmunofluorescencia usando el sustrato LKS,
Muchas veces vemos un montón de fluorescencia que no logramos asociar, pero a nada, que no son los característicos que estamos buscando. Y si es un observador que no está habituado a los patrones que estamos buscando, pueden dar como falsos positivos. Y les traje por eso estas imágenes para que recordemos que los anticuerpos heterófilos que pueden estar presentes en el suero de cualquier paciente puede ser causa de interferencias en este tipo de sustrato. Vemos, por ejemplo, acá los anticuerpos heterófilos cómo tiñe las células parietales gástricas del estómago de rata y puede crear una confusión al que no es conocedor del patrón que tiene que observar. También vemos cómo tiñen los anticuerpos heterófilos de los sinusoides hepáticos del hígado de rata. Hay una fluorescencia que puede confundir. Y por último, estos anticuerpos que se ven en el músculo liso, en los vasos sanguíneos, y que inclusive se asemeja a un endomicio. El de la izquierda, en esta imagen, se asemeja a un patrón reticular del endomicio, pero sabemos que en el endomicio nosotros lo que hacemos es buscar el del tipo IgA y en muy raras ocasiones, en caso de deficiencia, de un déficit de IgA selectivo en el paciente, hacemos un endomicio IgG. Pero como estos autoanticuerpos que estamos haciendo para las hepatitis, estamos haciendo con un conjugado del tipo IgG y si aparece esto, lo más probable es que se esté tratando de anticuerpos heterófilos y que no deben ser informados como positivos, ¿verdad? Bien, me gustaría saber si hasta acá vamos bien y si surgen preguntas o dejamos para el último momento, doctor. Sí, doctora, las preguntas al final, por favor, podemos seguir. Perfecto. Seguimos. Bueno, otra entidad entonces de la que vamos a abordar son las colangitis. La colangitis biliar primaria también es una enfermedad crónica que afecta a los canalículos biliares intrahepáticos. Es de cierta gravedad, pero tiene también tratamiento y el 60% puede ser asintomático al momento del diagnóstico. El diagnóstico se basa en una combinación de hallazgos, como había mencionado, donde los autoanticuerpos constituye uno de los criterios y principalmente si nos encontramos con un anticuerpo antimitocondrial positivo por inmunofluorescencia y confirmados por ELISA o CLIA. También el anti-SP100 y anti-GP210 van a apoyar el diagnóstico, no son específicos, pero nos hablan de la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, muchas veces son solicitados por los médicos y están en relación con patrones del ANA, como sería el AC6 de granos múltiples, nucleares múltiples, y el anti-GP210 que está relacionado con el AC12 de membrana granular continua, membrana nuclear granular. Bueno, los criterios diagnósticos para la colangitis, entonces la directriz que tenemos de la Asociación Americana de Estudios de Enfermedades del Hígado, dice que de estos tres que voy a mencionar, con dos de ellos que se cumplan, la probabilidad de que se trate de una colangitis biliar primaria es alta. Y si son los tres que se cumplen, se confirma el diagnóstico. Entonces, en primer lugar, la evidencia bioquímica de colestasis, que está basada en la elevación de la fosfatasa alcalina en sangre, que acostumbramos ver mayor a 6 veces sobre el punto de corte superior o rango de referencia superior. La presencia de anticuerpos antimitocondriales u otros autoanticuerpos que son específicos de la colangitis biliar primaria, incluyendo a los SP100 o GP210, si es que el antimitocondrial es negativo. Es decir, que estos autoanticuerpos SP100 y GP210 habitualmente no son solicitados. Solo si los antimitocondriales son negativos va a solicitar el médico o ante la sospecha de que estamos con una colangitis biliar primaria complicada. Y por último, la evidencia histológica de una colangitis destructiva, no supurativa, y que la destrucción sean de los conductos biliares interlobulares, que es lo que le caracteriza a la colangitis biliar primaria.
En casos graves también pueden requerir de un trasplante hepático, ya que la fibrosis que se va produciendo en estos canalículos impide la circulación de la bilirrubina, entonces la bilis, disculpen, y eso va a ir produciendo una inflamación importante en el hígado y la fibrosis posterior para reparar o para contrarrestar esa inflamación termina invalidando la funcionalidad hepática. Veamos el anticuerpo antimitocondrial, que es el marcador serológico de predilección, ya que se encuentra presente en un 95 a 98% de los pacientes con colangitis biliar primaria. Realmente es alta la prevalencia de este, por lo tanto se constituye en un marcador de elección. Se encuentran disponibles inmunoensayos del antimitocondrial M2 que están elaborados con antígenos purificados o recombinantes con el fin de confirmar la especificidad. Pero hoy en día disponemos de antimitocondriales M2 MIT3 que son más sensibles y más específicos, que reúnen los tres antígenos que les había mencionado, que son del complejo piruvato deshidrogenasa, oxoglutarato deshidrogenasa y oxoácido deshidrogenasa. Ese es el que tenemos que preferir cuando vamos a implementar esta prueba por ELISA o por CLIA, ver qué están usando. Y es importante también mencionar que el patrón citoplasmático granular, reticular AC21 se relaciona con este marcador, que es el observado en las células EP2, ¿verdad? Se relaciona consistentemente con la colangitis biliar primaria. Y este es el patrón que vamos a observar. Se observa en todos los tejidos lo que es la fluorescencia, fíjense. Voy a ir mostrando otros. Los métodos de detección del anticuerpo antimitocondrial puede ser contra inmunoelectroforesis, puede ser un Western blot, puede ser un ensayo inmunolineal, ELISA o quimioluminiscencia. Y de esta manera, en la parte derecha, vemos que cómo se observa los antimitocondriales AC21 en células EP2 y a la izquierda cómo se observa en un tejido de roedor. Entonces, este es el que está relacionado entonces el citoplasmático reticular. Bueno, entonces si usamos inmunofluorescencia indirecta, cuyo sustrato es el hígado, riñón y estómago de rata a una dilución de 1 en 40, el patrón vamos a verlo en el riñón, todos los túbulos, en las células parietales y en el hígado. O sea, fluorescen en los tres tejidos, tiene una sensibilidad de 80-90% y una especificidad del 97% y un valor predictivo positivo del 0,9. Luego tenemos, a ver, este es en el tejido hepático, luego vemos en la muscular, en la parte parietal, cómo se vería. Bien, continuando. Entonces, en cada uno de esos tejidos vamos a encontrar una fluorescencia y es lo que tenemos que distinguir uno de otro. Estaba queriendo mostrarle una comparación entre lo que es en el tejido hepático de roedor y la parte de células parietales, pero en algún momento va a aparecer, no se preocupe. Entonces, los anticuerpos mitocondriales en el 90 al 95% de los pacientes se presentan, están dirigidos contra las enzimas mitocondriales ubicadas en la cara interna de la mitocondria y no estarían asociados a la progresión de la enfermedad. Solo nos dice que está la enfermedad, pero no la gravedad. Y los anticuerpos antinucleares presentes en un 30 a 50% de los pacientes con un anti-GP210 relacionado al AC12 de las células EP2 y un anti-SP100, en realidad tiene que ser AC6 acá y no AC7. Acá hubo un error de tipeo, es un AC6 de gránulos múltiples. Y estos son altamente específicos para colangitis biliar primaria. Entonces, AC12 y AC6.
y es de gran ayuda para el diagnóstico de colangitis biliar primaria cuando los antimitocondriales son negativos, que puede presentarse en un 5%, ya que el 90-95% se dan de los casos de negatividad 5%. Entonces, ¿con qué están asociados estos anti-GP210 y anti-SP100? Con la severidad de la enfermedad, por lo tanto, son marcadores de mal pronóstico. Fíjense que también el anticentrómero puede estar presente y relacionado con la colangitis biliar primaria, con un aumento de una hipertensión portal. Entonces, es también de mal pronóstico la presencia de un AC3 en pacientes con colangitis biliar primaria. Este es un centrómero, que hay una mezcla, un patrón mixto. O sea, variedad tenemos de patrones que no voy a detenerme mucho. ¿Qué hacer con pacientes con antimitocondrial negativo? Ya mencioné, realizar anti-SP100 y anti-GP210. También, ¿con qué voy a asociar el AC6, el AC12 con el anti-SP100 y anti-GP210? Se realizan por inmunoensayo los primeros, AC6 y AC12 en células EP2. Y los anticuerpos anticentrómero que mencioné, que el pronóstico de hipertensión portal podría estar dándonos su presencia. Entonces, la relevancia clínica de la presencia de antimitocondriales es muy alta y virtualmente nos está diagnosticando la colangitis biliar primaria, virtualmente. Ni el título, o sea, la concentración, ni el tipo de antimitocondrial son de valor pronóstico. Y el antimitocondrial IgG3 se asoció a cirrosis y enfermedad avanzada. El tipo y la frecuencia de reactividad de estos antimitocondriales es similar en hombres y mujeres. Este era el que le estaba queriendo mostrar cómo se observa en el tejido renal, en el tejido hepático, en las células parietales. En este caso, los mitocondriales estamos viendo en esta parte, y estos son ya otro patrón, que son de la anemia perniciosa, la gastroparietal, anticuerpo antigastroparietal. Entonces acá se observa solamente en ese sector la fluorescencia, en cambio en el otro, en los mitocondriales, se observan los tres tejidos, de estómago, hígado y riñón. Veamos ahora la colangitis esclerosante primaria, que es la última patología dentro de este grupo de patopatías autoinmunes y que se caracteriza porque los autoanticuerpos, les mencioné, no son relevantes. Y acá también es una enfermedad, esta también es una enfermedad crónica que afecta a los canalículos biliares intra y extrahepáticos, y que por lo general se llega al diagnóstico a través de la colangiografía. Un tema muy importante a tener en cuenta es que la colangitis esclerosante primaria se asocia bastante a la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, cuando hay una enfermedad inflamatoria intestinal, se piensa en una colangitis esclerosante primaria, y también de manera contraria. Con una colangitis esclerosante primaria se busca una enfermedad inflamatoria intestinal por una clara asociación que hay entre ellos, ya que más del 70% de pacientes con colangitis esclerosante primaria tienen enfermedad inflamatoria intestinal, de las cuales 2/3 se diagnostican como colitis ulcerosa y el otro tercio como enfermedad de Crohn o colitis indeterminada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá en la parte de autoanticuerpos? El P-ANCA, antimúsculo liso, y ANA pueden estar presentes, que son los que mayormente se presentan, pero que no son exclusivos de la colangitis esclerosante primaria. Por eso es que no son relevantes clínicamente. ¿Qué nos dicen los consensos internacionales cuando hablan de la técnica de inmunofluorescencia como método de screening? Sugieren hacerlo exactamente, la inmunofluorescencia como screening, y en casos positivos solicitar los anticuerpos reflejos, que son el anti-PR3 y anti-MPO, por método de ELISA o CLIA, para confirmar la especificidad. Y los patrones que podemos ver en estas patologías son el ANCA-C, que es una fluorescencia perinuclear de los neutrófilos,
que tiene una extensión nuclear y que correspondería a la especificidad del MPO. Y el ANCA-P, que puede ser el periférico, y también está el ANCA-P atípico, donde la fluorescencia que presenta es mixta, es citoplasmática y perinuclear y está relacionada con múltiples especificidades. No es única de una patología y son autoanticuerpos que están dirigidos a proteínas como lactoferrina, catepsina G, lisozima, que muchas veces los médicos solicitan de manera separada pensando en una de estas enfermedades. Bueno, sí, realmente hasta aquí de manera rápida hemos terminado. Si podemos pasar a las preguntas sería Sí, muy bueno. muchas gracias por su presentación, doctora. Abrimos el chat de preguntas por si alguien tiene alguna para su ponente. Ya por aquí habían puesto una, doctora. Eh, ¿Tendrá alguna imagen del patrón PANCA típico en hepatitis autoinmune? Creo que Fueron estaba los claro en últimos que las había últimas pasado. diapos. Sí. Correcto. Y hay otra pregunta. Actualmente hay mucho auge con la quimioluminiscencia, también denominada CLIA, pero la mayoría de los criterios se basan en las pruebas de ELISA. Entonces, ¿cómo interpretar los resultados en quimioluminiscencia? Sí, qué buena pregunta. Realmente estuvimos hablando antes de la presentación con el doctor Carlos, que hoy día se abre un debate con el sector médico, porque la quimioluminiscencia, como no tiene un tope en la curva, da valores mucho más altos. La unión es mayor no tiene la limitación que tiene el ELISA. Pero sin embargo, no existen trabajos de investigación, o si hay, muy pocos los hay que nos hagan esa relación entre lo que es la clínica y lo que se obtuvo con el ELISA. No hay con el CLIA. Entonces, estamos teniendo ese mismo problema con las indicaciones que ha dado la SGAM para no hacer ya la biopsia, sobre todo en casos especiales, o no realizar el endomicio, pero por CLIA, si se realiza, no podemos aplicar ese concepto y se han mal utilizado esta información porque no es el caso este que estamos mencionando, pero sí para el caso de los celíacos ha sido tremendo utilizar los valores del CLIA y aplicarlo al consenso de la SGAM. ¿Por qué? Porque no está relacionado con el valor de Lisa sobre el cual se hizo ese trabajo, esa investigación, y se ha sacado unos indicadores que los médicos van cumpliendo. Y hoy día, si no tenemos un trabajo simultáneo donde se pueda ver la validez hasta cuánto o desde cuánto el CLIA tiene un valor, no es el valor de corte solamente, la validez clínica me refiero. Se hace complicado. Yo no quiero satanizar al CLIA, al contrario, es una herramienta demasiado útil, pero hay que hacer mucho trabajo para poder tener esa validación con la parte clínica, y no porque es tremendamente alto, estamos viendo que es tremendamente grave la patología. ¿Se comprende? Sí, creo que sí, bueno, un poquito haciendo, ahondando el tema, bueno, coincido también en que se tienen que tener más datos, más procesos pues de validación y eso, incluso a veces no necesariamente necesitamos tener literatura internacional, muchas veces pues lo más adecuado, pero yo siempre comento que los procesos de validación y de soporte muchas veces de nuestras pruebas pues comienzan en nuestros laboratorios, ¿no? Entonces, eso es fundamental en términos, pues, de validez y soporte de una prueba. Digo, porque igual, si comparamos los ELISAs, pues, no sé, tal vez estamos hablando que se han estudiado de, de manera muy profunda, tal vez 30, 40, 50 años, cuando Totalmente. cuando la quimioluminiscencia, que tampoco es una metodología a lo mejor tan nueva,
pero que sí se ha tratado de aplicar más de cerca ahora en la parte autoinmune, pues tiene tal vez, pues va unos peldaños o muchos escalones más abajo, ¿no? Entonces creo que sí hace falta, pues, fortalecer más, eh, pues eso, porque siempre digo, todas las metodologías y demás, pues son buenas. Mucho depende, pues, el enfoque que se le quiera dar, ¿no? Y sabemos que en la parte autoinmune, pues muchas a veces son para diagnóstico, otras para seguimiento, otras para pronóstico. Entonces, bueno, cada uno de esos enfoques, pues nos lleva a hacernos preguntas puntuales y esas preguntas, pues, tratar de contestar, pues también con diferentes estrategias o alternativas, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta en el foro. Si no, yo sí tengo aquí algunas. Doctor, actualmente allá en su país, ¿tienen acceso a, por ejemplo, LS1, antígeno soluble hepático, SP100, GP210, que ya nos comentó a lo largo de la presentación, que son, pues, yo lo podría decir también o catalogar como especificidades un tanto raras o poco prevalentes? Y a lo mejor lo pondré entre comillas porque creo que mucho va de la mano con esa poca accesibilidad que hay de estas pruebas. Tal cual, doctor. Laboratorios grandes, inclusive los que reúnen mayor cantidad de pacientes, no están realizando actualmente. Estas pruebas son derivadas a laboratorios de referencia, por lo general envían o a Brasil o a Estados Unidos, a la Clínica Mayo particularmente, porque no justifica el bajo número de pedidos o de solicitudes médicas y muchos de estos reactivos, todos sabemos que tienen una vida media corta. Entonces no lo implementan. O empiezan a implementar y luego dejan porque no justifica. Ahora, hospitales públicos donde sí se justificaría su uso por la cantidad de demanda que puedan llegar a tener, todavía no están implementando, pero sí han estado averiguando médicos si es factible realizarlo en un hospital de una envergadura bastante grande. Ok, digo sí, porque también es algo similar a lo que ocurre acá. También no se hacen con una alta frecuencia esos anticuerpos. Nosotros incluso aquí en el laboratorio, de manera rutinaria, no los hacemos. Hemos probado a lo largo del tiempo algunos kits, generalmente por Immunoblot, y pues creo que en eso estamos prácticamente igual. Ahora, creo yo que con todo esto de la estandarización a nivel internacional de los anticuerpos antinucleares y los consensos ICAP, creo que también pues posicionan en una buena postura, válgase la redundancia, pues a la prueba de anticuerpos antinucleares en HEP2, ¿no? Porque creo Sí. que, como también usted lo comentó, muchas veces los gastros o el que esté abordando al potencial paciente con CBPs o hepatitis autoinmunes, muchas veces pues esperaba el tener y muchas guías también así lo dicen, esperando tener un homogéneo o un moteado a títulos altos. Pero actualmente pues sabemos, por ejemplo, que un patrón AC6, AC7 o los patrones asociados a la membrana de la HEP2, ¿no? Que específicamente pues, asocian a SP100, GP210, pues también creo que pueden dar o darán luz para una mejor clasificación de estos pacientes y pues un abordaje probablemente pues un poquito más robusto, porque no me dejará mentir que incluso pues hace algunos años, incluso el patrón mitocondrial, a veces como no era considerado dentro de los patrones de anticuerpos antinucleares, pues muchas veces decían, no, no, si no es nuclear, no importa, ¿no? Y creo Cierto. yo que todo eso pues también ha ido o abona en pro de pues tener diagnósticos más robustos y más oportunos, obviamente. No sé qué comentario tenga al respecto. Sí, totalmente de acuerdo, doctor.
cuando se informaban solo los nucleares y no los citoplasmáticos, nos perdíamos un montón de probables diagnósticos o de orientación diagnóstica, ¿verdad? Que ayuda mucho al médico. Y realmente estos autoanticuerpos que son de poca solicitud y por ello no se implementan en la mayoría de los laboratorios, son de pronóstico. Y yo creo que amerita que en algún laboratorio de referencia en cada país debería de realizarse, porque es una dificultad muy grande la que tenemos al no disponer a nivel país. Correcto. Y no sé si ustedes también, nosotros hemos visto un ligero incremento en la solicitud de pruebas de este tipo. Me refiero músculo liso, LKM, antinucleares, pues creo que se ha mantenido. Sí, Pero, y esto, pues no sé, me atrevería a decirlo probablemente en la época post-COVID. No sé qué, si ustedes también tengan una percepción similar. totalmente. Y es más, después del COVID, muchos ANAS se han disparado, los ANAS positivos y muchos patrones mixtos que anteriormente no veíamos con tanta frecuencia. Y despierta eso la curiosidad, ¿verdad? Empieza el médico a sospechar porque como las enfermedades autoinmunes tienen síntomas demasiado diversos, le viene uno de estos resultados y es de un laboratorio creíble, entonces empiezan a solicitar diversos autoanticuerpos. Y el músculo liso y LKM1 también tiene bastante movimiento, mucha solicitud hay. Ok, Aparte del ANA. sí, claro. Muy amable, les agradezco a ustedes realmente la participación, el haberme acompañado en esta presentación y ojalá podamos nuevamente reunirnos en algún momento o si me invitan en sus diferentes foros, estaría participando con mil gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos hasta Paraguay. Gracias, gracias. Les haré llegar a los que nos conocen. Hay varios médicos que le conocen a usted por acá. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Un placer. Igualmente, doctor Carlos.